Continuamos nuestro tema de diseño de filtros y vamos a hacerlo con el diseño de filtros IR mediante la técnica de invarianza de la respuesta al impulso. Esto lo que significa es que si nosotros tuviéramos una respuesta al impulso de un sistema continuo, tal como el dado en la figura a la izquierda, pues esta respuesta al impulso, pues si nosotros metemos una delta de t, pues tendría una cierta respuesta, como se ha pintado aquí en azul. Sería una respuesta continua, h de t. Ese h de t, en este caso, lo hemos representado en un eje con un tiempo normalizado, en el que estaría en segundos, aunque normalmente pues estaríamos en el orden de los microsegundos. Esta muestra, esta respuesta al impulso, lo que vamos a hacer va a ser digitalizarla, tomar muestras en las posiciones indicadas por las circunferencias verdes y lo que estamos pasando es de una respuesta HDT hacia una respuesta HDN. Eso va a ser nuestra estrategia. La forma de digitalizar pues es la que hemos visto a lo largo del curso. Cogemos la señal continua, la muestreamos según un periodo de muestreo T sub D, que veremos que no tiene ninguna influencia en el diseño del filtro, y lo multiplicamos por un factor T sub D para tener una respuesta en frecuencia que sea la adecuada. Veamos cuál sería el efecto de diseñar filtros de esta forma. Como hemos dicho, nuestro filtro pues va a ser simplemente la HDN, va a ser una versión muestreada de la H sub C, que sería la respuesta al impulso en el continuo muestreada. Esta T sub D no es el periodo de muestreo del sistema, es decir, que si nosotros estamos diseñando un sistema de voz que tiene un periodo de muestreo de 40 kHz, esta T sub D no son los 40 kHz, sino que es un parámetro que vamos a utilizar de forma arbitraria para poder para poder realizar este muestreo de la señal en continuo. No tiene ningún efecto sobre el diseño final, puesto que normalmente nosotros partiremos de unas especificaciones en el discreto. Tenemos estas especificaciones en el discreto, las pasamos a un mundo continuo. En ese mundo continuo nosotros diseñamos el filtro y nos volvemos al mundo discreto. Esto lo veremos más claramente en algún ejemplo posterior. Del tema 1, nosotros ya sabemos que la relación entre un espectro muestreado y el espectro continuo correspondiente es el que se muestra en esta ecuación. En esta ecuación lo que está diciendo es que el espectro muestreado son simplemente copias cada 2pi de el espectro del continuo. Y aquí entra el factor T sub D como un factor de compresión de ese espectro continuo, de tal forma que la frecuencia 1 partido, 2 partido T sub D pasa a ser la frecuencia pi en el continuo, en el discreto. Si H sub C de J omega, la respuesta en el continuo, la respuesta en frecuencia del filtro continuo está limitada en banda, a esta banda, pi partido T sub D, entonces sabemos que el filtro discreto también estará limitado en banda entre menos pi y pi, solo que se representa por este límite, y que dentro de esa banda, pues entonces lo que tendremos será una única copia de estas. Las otras copias, pues estarán ocupando bandas adyacentes de entre pi y 3pi, entre 3pi y 5pi, etc. De forma que no tenemos ningún aliasing. Eso es precisamente lo que nos pedía la frecuencia de Nyquist. Los filtros analógicos de interés están prácticamente limitados en banda. Siempre van tendiendo, como estuvimos viendo en la sesión anterior, cuando hablábamos de los filtros de Butterworth, pues van tendiendo hacia cero. No llegan a ser nunca exactamente cero, pero sí que más o menos pueden ser limitados en banda. El que no sean es nunca exactamente cero, lo que implica es que hay un cierto aliasing, que no se evita con el periodo T sub D, sino rediseñando el filtro continuo con una especificación más rígida. Si vemos que tenemos un problema de aliasing, lo que tenemos que hacer es hacer unas restricciones, hacer unas especificaciones aún más restrictivas de forma que se evite ese aliasing. No podemos evitarlo con el T sub D. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues vamos a coger las especificaciones del filtro discreto y las vamos a pasar al continuo. En el continuo diseñamos nuestro filtro continuo y luego devolvemos ese filtro al discreto. Vamos a ver el último paso. El último paso coge el filtro que ya hubiéramos tenido diseñado en el continuo, lo descomponemos como una suma de fracciones en función de los polos S sub k
que ya estuvimos viendo cuáles eran para el caso de Butterworth y el caso de Chebyshev. En el caso de Butterworth recuerdo que eran una serie de polos colocados en una semicircunferencia a la izquierda del plano S, y suponiendo que todos esos planos, todos esos polos sean simples, entonces estos esta función de transferencia del continuo la puedo transformar a una respuesta al impulso de la siguiente forma. A sub k son simplemente unos factores de escala que me van modulando la amplitud de cada una de las respuestas. Y cada polo S sub k lo que da es una respuesta de tipo exponencial e elevado a S sub k por t. Por u de t, puesto que hemos partido de que este sistema pues será un sistema causal y estable. Algo que tengo que hacer es coger esta señal del continuo y muestrearla tal cual hemos indicado antes. Muestreo con un periodo en t sub d, con lo cual tendré muestras en nt sub d, y multiplico por t sub d. Eso lo que hace es que, bueno, t sub d se queda igual, aquí a sub k pues se queda igual, y donde ponga t, pues yo pongo nt sub d, pero nt sub d sería iría aquí en la exponencial, y la u de t pues sería u de n por t sub d, pero es que da igual, sería ahora en vez de una función escalón continua, sería una función escalón discreta, pero da igual que yo multiplique n por t sub d o no, porque u de algo que sea positivo, si la n es positiva, va a ser 1, si la n es negativa va a ser 0, con lo cual si la n es positiva y la multiplico por t sub d seguirá siendo positiva, por lo tanto me da igual poner u de n o u de n t sub d, por lo tanto aquí pongo u de n. Ahora lo que voy a hacer va a ser agrupar, separar este polo, esta respuesta exponencial la voy a separar de forma que la n me quede como un exponente. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner exponencial de s sub k por t sub d elevado a n. Es lo mismo que la expresión que teníamos aquí. La diferencia está en que ahora yo puedo de forma muy fácil, esto es una z sub 0, que va a ser el polo realmente de mi sistema. Fijaos que lo que tengo es que la h de n es una suma de respuestas exponenciales, pero de respuestas exponenciales discretas en las que este término puede ser complejo. La S sub k podría ser complejo, y e elevado a S sub k por T sub d, por lo tanto va a ser complejo. Y van a ser de polos de este sistema. Por lo tanto, ahora lo que voy a tener es que si yo hago transformada z de toda esta respuesta al impulso, pues lo que tendré será pues una suma de t sub d a sub k, que hacen de factores de escala, y luego los polos, pues los polos están en e elevado a s sub k t sub d. Estos son como una z sub 0. Recordad cuál es la respuesta de un sistema de primer orden con un único polo. Y claro, si este es el polo, pues será 1 menos el polo z a la menos 1. Una cosa buena de esta transformación es que yo había partido de un filtro que era continuo, estable y causal. Bueno, estable y causal yo lo sabía porque los polos se encontraban con una parte real que era menor que 0. Se encontraban en el semiplano izquierdo del plano S. Bueno, pues este polo S sub k se ha transformado en un nuevo polo que es E elevado a S sub k t sub d. Pero E elevado a S sub k t sub d, si la parte real de S sub k es menor que 0, entonces podéis demostrar vosotros de forma muy sencilla que E elevado a S sub k t sub d tiene que tener un módulo que es menor que 1. Además, hemos visto que los polos del sistema continuo S sub k sabemos exactamente dónde se encuentran en el plano Z. Eso que quiere decir es que los polos se mapean muy fácilmente entre los dos espacios, pero los ceros no. Los ceros aquí dependían de coger toda esta suma, igualarla a 0. Y la suma igualada a 0, pues claro, hará uso de los a sub k. Bueno, pues ahora hará uso, aquí tenemos la misma suma, o la suma equivalente, y también hará uso de los coeficientes t sub d por a sub k. Con lo cual, todo esto igual a 0, pues no podemos predecir así a priori de forma sencilla dónde van a estar situados los ceros. Igual que hemos diseñado filtros que lo que hacen es muestrean la respuesta al impulso, cogíamos la respuesta al impulso, la muestreábamos, y a partir de aquí pues pasábamos de una función de transferencia en el continuo, pasábamos a su respuesta al impulso en el continuo, muestreábamos y devolvíamos a la respuesta
a la función de transferencia en el discreto. Bueno, pues igual que hemos pasado por la función de por la respuesta al impulso, podríamos haber pasado por la respuesta al escalón, por ejemplo. Podríamos coger la función de transferencia, calcular cuál es su respuesta al escalón, muestrear esa respuesta al escalón y luego calcular cuál es la función de transferencia que genera esa respuesta al escalón. Y entonces lo que tendríamos es, en vez de invarianza de la respuesta al impulso, pues sería invarianza de la respuesta al escalón. Y lo mismo que hemos hecho con el escalón, podríamos hacerlo con las exponenciales complejas, con los senos, con la función que nosotros deseáramos. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos diseñar un filtro cuyas especificaciones en el discreto pues son estas que tenemos aquí. Estas especificaciones en el discreto pues vendrán de una especificación en el continuo. En esa especificación en el continuo pues sería pues en el ejemplo que estamos poniendo durante todo el tema, pues un filtro que filtrara 3800 Hz con una determinada frecuencia de muestreo, pues yo lo traduciría a frecuencias discretas y en este caso concreto pues ha dado la casualidad de que es 0,2 pi para el final de la banda de paso y 0,3 pi para el comienzo de la banda de rechazo. Al final de la banda de paso yo lo que quiero es que tenga una atenuación máxima, o durante todo el tramo de la banda de paso yo quiero que tenga un rizado que vaya entre 0,89 y 1. Y a partir de la banda de rechazo quiero que tenga un rechazo que sea por lo menos, una atenuación que sea por lo menos inferior a 0,17. Ahora tenemos nuestras especificaciones en el discreto y ahora es cuando empezamos a hacer el diseño por invarianza de la respuesta al impulso. En este proceso vamos a ver que tenemos que elegir una T sub D. Esa T sub D nos va a dar unas especificaciones en el continuo. Vamos a diseñar nuestro filtro en el continuo y luego lo vamos a devolver al dominio discreto. Bueno, pues en ese proceso veremos que es cuando la T sub D no tiene ningún efecto, porque se cancela, como hemos ido primero del discreto al continuo y luego volvemos del continuo al discreto, el efecto de la T sub D se cancela y por eso no podemos utilizar la T sub D para evitar el aliasing del muestreo de la respuesta al impulso. Bueno, pues sacamos ese proceso. Cogemos una T sub D, la que queramos. Pues como es muy fácil, T sub D igual a 1, pues tomamos T sub D igual a 1 y en ese caso la frecuencia continua pues será igual a la frecuencia discreta. Acordaos que la fórmula es, la frecuencia discreta es la frecuencia continua multiplicada por T sub D. Esta frecuencia continua no es la misma que la frecuencia continua que teníamos en nuestras especificaciones originales. Nuestras especificaciones originales decían que teníamos que filtrar hasta los 3800 Hz. Eso, si lo multiplico por 2pi, pues será 2pi por 3800 radianes por segundo. Esa sería una primera omega. Esa omega no es la misma que la omega que tenemos ahora mismo en la transparencia. La omega que tenemos en la transparencia es una frecuencia que nos sirve como sistema auxiliar, como una frecuencia auxiliar para poder hacer nuestros cálculos, pero no es realmente una frecuencia continua que tenga nada que ver con nuestro sistema. Bueno, ahora donde los límites se van a permanecer igual, los límites permanecen igual y cambio la función de la especificación sobre la respuesta en frecuencia, que la tenía en el discreto, la cambio a una respuesta en frecuencia en el continuo. Donde ponía e elevado a j omega, pues ahora tendré que poner j omega. Para la banda de rechazo haría lo mismo. Y ahora lo que tengo que tocar son los límites de cada una de las bandas. Como he puesto t sub d igual a 1, pues resulta que son los mismos valores numéricos. Este 0,2pi, pues pasaría a ser 0,2pi aquí. La diferencia está en que esto se mide en radianes por muestra y este en radianes por segundo. Pero fijaos que este radianes por segundo, si realmente fuese algo relacionado con mi sistema original, pues esto se corresponderían con 0,2pi partido por 2pi, es decir, 0,1 hercio. Le estaría filtrando mi señal a 0,1 hercio, pero eso no es cierto. O sea, es 0,1 hercio en esa frecuencia normalizada o en esa frecuencia auxiliar que estoy utilizando para mi diseño, que es una frecuencia puramente auxiliar. Ahora lo que tengo que hacer es coger y elegir un filtro. Entonces voy a elegir el filtro de Butterworth, que tenía esta respuesta en frecuencia. El módulo al cuadrado tenía esta expresión analítica. Y voy a imponer que al final de la banda de paso, pues tenga la máxima atenuación permitida. Voy a imponer que en 0,2pi eso tenga 0,89, valor 0,89. Y que al comienzo de la banda de rechazo
que serían 0,3 pi, pues tenga la máxima atenuación permitida para esa banda, 0,17. Con lo cual lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si invertís esta ecuación, pues os quedaría el 1 más omega partido omega menos 3 a la 2n, os quedaría arriba, y 1 partido h sub c. Bueno, pues este sería para el caso de la ecuación de arriba, donde ponga omega, yo pongo 0,2 pi, y la atenuación permitida a esa frecuencia debe ser 1 partido 0,89 al cuadrado, porque aquí este módulo no tiene cuadrado, pero sin embargo aquí necesito el módulo al cuadrado. Y planteo la misma ecuación para la banda de rechazo. Y ahora lo que tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían la n y la omega menos 3. Pues si resolvemos esta ecuación, que ahora lo veremos en la siguiente transparencia cómo se resuelve paso a paso, pues lo que tengo es que la n debe de valer 5,88 y la omega menos 3 0,70. Lo que pasa es que 5,88 es el orden del filtro, o sea, es el número de elementos de memoria que yo tengo que poner en mi filtro. No puedo poner 5,88 condensadores o no puedo poner 5,88 retardos. Entonces tendré que aproximar por un número entero. Y además siempre tengo que aproximar, no me puedo aproximar al más cercano, me tengo que ir siempre al entero más alto, más cercano a este valor. O sea que si me hubiese salido 5,25, no redondeo hacia 5, sino que redondeo hacia 6. Pues este valor de 5,88 también lo redondeo hacia 6. ¿Por qué no lo puedo redondear hacia 5? Porque estaría violando, o sea, no habría forma de que luego yo cumpliera las especificaciones. Es como sobre relajado las especificaciones. Entonces lo que tengo que hacer es hacer las especificaciones más estrictas y eso lo consigo poniendo un orden ligeramente superior. Claro que al poner n igual a 6, pues tendremos que hacer una modificación que la haremos también más adelante. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? Pues es muy fácil. Cogéis las dos ecuaciones, estas son las dos ecuaciones que teníamos antes, os lleváis el 1 al otro lado, restando, y ahora hacéis el logaritmo de tanto del término a la izquierda como del término a la derecha. Pues nos quedaría 2n por el logaritmo de 0,2 pi partido omega menos 3, o logaritmo de 0,2 pi menos logaritmo de omega menos 3 utilizando las propiedades de los logaritmos, igual al logaritmo de la ganancia del inverso de la ganancia al cuadrado menos 1. Y lo mismo nos quedaría para el comienzo de la banda de rechazo. Tendríamos la misma expresión. Ahora, entre estas dos ecuaciones, si resto a la segunda ecuación, le resto a la primera, pues estaría eliminando el término logaritmo de omega menos 3. Bueno, pues resto a la segunda a la primera, utilizo de nuevo las propiedades de los logaritmos y expreso, pues que esto es 2n logaritmo de 0,3 pi dividido por 0,2 pi igual al logaritmo de este dividido por el logaritmo de este. Perdón, logaritmo de esto partido por esto. Ahora tengo una única ecuación con una única incógnita y este es trivial, despejáis y os queda n igual a 5,88. Me traigo esta n a cualquiera de las dos ecuaciones. Me la voy a llevar a la del 0,2 pi, pues despejo omega menos 3 en función de la n y sustituyo el valor de la n que acabo de hallar y me queda 0,70. Bueno, habíamos redondeado de 5,88 a 6 para poder sobrecumplir las especificaciones. Eso ya sabemos que lo que va a hacer es que en la banda de transición la función de transferencia o la respuesta en frecuencia tenga una mayor pendiente. O sea que si la solución verde es la solución con los valores tal cual salen de la resolución del sistema de ecuaciones, pues pasarían justo por este punto, que es una de las condiciones que hemos puesto, que en 0,2 pi pues valga 0,89, y pasarían también por este punto, que es que en 0,3 pi valga 0,17. Si yo ahora sobreespecifico, pues va a tener mayor pendiente, con lo cual o bien sobrecumplo las especificaciones en este punto, que sería lo que estaríamos haciendo con la curva roja, o bien sobrecumplo las especificaciones al comienzo de la banda de rechazo, que es lo que tendríamos con la curva azul. Para la curva azul, pues si ya no cumplo las especificaciones en la banda de rechazo, será porque la estoy cumpliendo aquí. O sea que sustituyo n igual a 6 en la ecuación que tenía el 0,2 pi, que sería la del final de la banda de paso, y calculo un nuevo omega menos 3. Si por el contrario obligo a que pase
por este punto de aquí, que sería el de 0,3 pi, pues tendría una nueva omega menos 3, que sería 0,7087. Fijaos como la solución exacta del sistema de ecuaciones con n fraccionario, pues me quedaría 0,704, y luego, pues en función de dónde quiera sobrecumplir, pues tendrá una omega menos 3 un poquito menor o una omega menos 3 un poquito mayor. Ahora ya tengo la omega menos 3. Luego, ahora el siguiente, y la n. Ahora el siguiente paso sería calcular dónde están los polos. Ya sabemos si esto es un filtro de Butterworth, pues ya sabemos exactamente dónde están los polos. Es simplemente coger el denominador de la expresión de la función de la respuesta en frecuencia al cuadrado, igualarlo a 0, y me quedaría pues dónde están los polos. Esto ya lo habíamos hecho en la sesión anterior. Ahora sustituyo los valores de omega menos 3 y de n que he obtenido. Este sería 0,7032, que lo acabo de obtener en la transparencia anterior. O sea que estaremos en este caso en el que obligamos a que la función pase por este punto y por lo tanto va a tener menos aliasing, porque aquí tiende más un poquitín más hacia 0. Pues tendría el 0,7032 y luego pues los polos que me dice Butterworth que es donde están. Estos son polos que están en el continuo. Luego los polos en el discreto ya hemos visto en el diseño por invarianza de la respuesta al impulso que van a tener una posición que es e elevado a t sub d s sub k, pero t sub d valía 1. Pues vamos a ver cómo se mapea esto. Estos serían todos los polos que tendría esta expresión, la s sub k, yendo con k desde 0 hasta 2n-1. En este caso, que sería n sería 6, pues sería desde 0 hasta 11. Aquí tendría mis 12 polos y yo tengo que coger para diseñar mi sistema los que estén en el semiplano izquierdo. Pues si cojo estos polos y los mapeo según esta otra expresión, pues en el plano discreto lo que tendré serán estos 6 polos de aquí. Y luego ya os represento los ceros que resultan, y los ceros que resultan pues serían los ceros que están aquí representados. Fijaos dónde queda el círculo unidad con respecto a los ceros. Hay un cero que se aleja mucho del círculo unidad. Y si hacemos una ampliación de la zona del círculo unidad, pues estos serían los polos donde nos quedan y los ceros. Fijaos que aquí los polos están en una semicircunferencia y aquí no. Aquí queda una estructura parecida a una elipse. Este filtro, de nuevo se ve que es filtro paso bajo, ¿no? Tenemos los polos cerca de las bajas frecuencias y las frecuencias alejadas, las frecuencias más altas quedan alejadas de los polos, por lo cual van a tener una ganancia más baja. Vayamos, esto ha sido un análisis un poco cualitativo de qué es lo que pasa con nuestro sistema. Vayamos a un análisis un poco más cuantitativo. Pues tenemos nuestros polos en el continuo. En el continuo son estos polos. Además vamos a cogerlos de forma que sean complejos conjugados, de forma que tendría este polo con este polo, este otro con este otro y este otro con este otro. Al agruparlos en secciones de orden 2, me quedarían, estas serían los coeficientes de cada una de las secciones de orden 2. Si ahora factorizo y lo expreso como una suma de fracciones, pues me quedaría esta expresión. Esta expresión lo único que está haciendo, cada uno de estos polos que hay aquí abajo, sería cada uno de los s sub k que están en el semiplano izquierdo. Ahora transformo cada uno de estos polos que tengo en el semiplano izquierdo. Fijaos como las factores de amplitud que acompañan a cada polo en general pueden ser complejas. Bueno, pues cojo y transformo cada polo en un polo en el discreto. Este era un factor de ganancia que veremos en clase cómo se calcula. Y este factor de ganancia pues se quedaría igual. Las A's pues se quedan igual, multiplicadas por t sub d, pero hemos elegido t sub d igual a 1. Y ahora el polo, s sub k que tendría aquí, este sería el s sub 1, pues el s sub 1 lo transformo en e elevado a s sub 1. Y si tenéis la paciencia de calcular cuál es la exponencial de este número, pues os quedaría este. Igual hacemos con todas las fracciones. Ahora cogería esta fracción,
dejo su factor de ganancia, lo dejo igual, y el polo lo transformo de S sub 2 a E elevado a S sub 2. Y así haría con todos. Y de nuevo voy agrupando secciones que sean complejas conjugadas unas de otras. Fijaos que como el polo este es justo el complejo conjugado de este. Esto no es casualidad. Si vienen de dos polos que eran complejos conjugados entre sí, los dos polos transformados también van a ser complejos conjugados entre sí. Eso es bueno porque lo que está diciendo es que si yo tenía en el continuo una respuesta que era real, pues en el discreto voy a seguir teniendo una respuesta real. Si ahora represento la función de transferencia, o sea, agrupando los polos de forma que sea de dos en dos, bueno, pues ahora lo que tendré será, esta sería la suma correspondiente a las dos primeras fracciones, la suma correspondiente a las dos siguientes, a la tercera y a la cuarta fracción, y a la quinta y a la sexta fracción. Y voy a tener tres secciones de orden 2. Tres secciones de orden 2 que por el tema anterior ya sabríamos cómo implementar, pues en este caso, de forma paralela. Podemos representarlo de cualquier otra forma que se nos ocurra. La respuesta al impulso de este filtro, pues sería la que tenemos representada en la figura aquí abajo a la izquierda, que sería exactamente la respuesta al impulso que tenía el sistema continuo muestreada cada t sub d igual a un segundo. Bueno, pues esta sería nuestra respuesta al impulso. Y si ahora pintamos cuál es la respuesta en frecuencia, pues lo que hago es que voy a representar sobre el mismo eje, puesto que la omega continua y la omega discreta coincidían por haber elegido t sub d igual a 1, voy a pintar las dos respuestas, la respuesta de HDS y la respuesta de HDZ. El eje de frecuencia pues lo voy a representar entre 0 y pi. La diferencia está que la respuesta en frecuencia del sistema discreto a partir de pi sería periódica y sin embargo la del sistema continuo pues seguiría decayendo hacia 0 o en decibelios continuaría decayendo hacia menos infinito. Vemos que las dos respuestas son prácticamente iguales salvo una pequeña diferencia a alta frecuencia. Esta pequeña diferencia se debe fundamentalmente al aliasing provocado por haber muestreado una respuesta que no estaba acotada en frecuencia. Fijaos como la HDS o la HDJ omega en el continuo va decayendo hacia cero, pero no llega nunca a ser cero, con lo cual si yo ahora realizo copias de esta función a partir de 2pi, pues voy a tener un pequeño aliasing. Y aquí tenéis el motivo de por qué el diseño por invarianza de la respuesta al impulso no sirve para realizar sistemas que sean o paso alto o de rechazo banda, puesto que los sistemas de paso alto o rechazo banda van a tener un valor a alta frecuencia no despreciable, van a tener un valor en decibelios cercano a cero, y como voy a tener mucho aliasing a esta frecuencia, pues lo que me va a resultar es que al final tengo una respuesta que no es la deseada. Entonces, este tipo de diseño solamente nos sirve para diseñar filtros paso bajo. Eso es lo que se arreglará con la transformación bilineal, que lo veremos en la siguiente sesión.